Los accidentes marítimos más impresionantes. El mar, en su vastedad y belleza, ha sido escenario de innumerables tragedias que han marcado la historia de la navegación. En este video exploraremos algunos de los accidentes marítimos más impresionantes, aquellos que dejaron huellas indelebles en la memoria colectiva. Desde naufragios que desafiaron la supervivencia humana hasta catástrofes que cambiaron para siempre la forma en que entendemos la seguridad en los océanos. Acompáñanos a revivir estos momentos de tensión, valentía y misterio, donde la fuerza de la naturaleza y las decisiones humanas se encontraron en un dramático destino. Prepárate para descubrir historias impactantes que, aún hoy, siguen generando asombro y reflexión. Suscríbete a nuestro canal Grandes Curiosidades. Y activa la campanita para descubrir los más grandes misterios del mundo. 1. La MV Murrieta, un impacto inesperado. En un día aparentemente normal en Colombia, el barco MV Murrieta sorprendió a todos al acercarse a gran velocidad al puerto, ejecutando un giro que no fue lo suficientemente eficaz para evitar un impacto. A pesar de la experiencia del capitán, el ángulo de aproximación y la falta de preparación generaron un choque devastador. Las estructuras del puerto sufrieron daños considerables y la nave también quedó afectada. Este incidente es una advertencia clara sobre cómo, incluso con tecnología moderna y tripulación capacitada, una situación puede salirse de control en segundos. La presión del momento, el cálculo errado y la imposibilidad de frenar a tiempo transformaron lo que sería una llegada más en una escena de emergencia. La importancia de maniobras precisas y la preparación para lo inesperado quedó más evidente que nunca. 2. Barco VS Ancha, la catástrofe de Shanghái. En Shanghái, un barco de carga descontrolado protagonizó un accidente que pocos olvidarán. Pese a las advertencias del personal del puerto, el capitán no logró reducir la velocidad a tiempo y terminó colisionando violentamente contra una ancha, estructura flotante utilizada en operaciones portuarias. La colisión provocó la caída de contenedores al agua y el colapso total de la estructura. La magnitud del daño fue tal que se necesitaron días para recuperar la zona y reanudar las actividades. Este incidente dejó en claro cuán vulnerables pueden ser las operaciones marítimas ante una mala respuesta o error humano. La falta de reacción oportuna puede ser letal. 3. Barco Ancha Fuego, un desastre evitado por poco. El puerto de Barcelona fue escenario de un accidente que por poco se convierte en tragedia. Un barco, desviado de su ruta debido a una tormenta repentina, trató de evitar el atraque en condiciones extremas. Sin embargo, en su maniobra de evasión, terminó colisionando contra una ancha, lo que provocó una explosión seguida de un incendio intenso. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero los daños materiales fueron considerables. Las llamas fueron controladas tras una intervención rápida de los bomberos portuarios, evitando que el desastre se expandiera. Este evento es un claro ejemplo de cómo las condiciones meteorológicas pueden alterar por completo una operación planificada. La combinación de mal clima, visibilidad reducida y decisiones urgentes puede desatar consecuencias graves. Navegar bajo presión climática requiere sangre fría, experiencia y coordinación perfecta para evitar catástrofes. 4. Guanapus, la tormenta que derribó más de 1.800 contenedores. En noviembre de 2020, el buque portacontenedores Guanapus enfrentó una de las tormentas más violentas registradas cerca del Pacífico. Las olas y los vientos extremos sacudieron la embarcación de tal forma que más de 1.800 contenedores fueron arrojados al mar, en uno de los peores desastres logísticos de la historia marítima reciente. Esta pérdida representó millones de dólares en daños y generó un caos global en las cadenas de suministro. Muchos contenedores contenían mercancías valiosas e incluso materiales peligrosos. El evento dejó claro que, por muy avanzada que sea la ingeniería naval, la naturaleza aún puede imponer su fuerza incontrolable. Las imágenes del mar embravecido y los contenedores flotando a la deriva fueron una advertencia contundente para toda la industria: no subestimar nunca el poder de una tormenta en alta mar. 5. Beyand Canal Kellichen, un choque inesperado. El canal Beyand, una vía navegable crucial para el comercio entre los grandes lagos de Canadá y los Estados Unidos, fue escenario de un accidente que demostró cómo incluso las maniobras más simples pueden terminar en desastre. En este caso, dos grandes barcos se acercaban en direcciones opuestas para realizar una maniobra rutinaria,
pero un error en el cálculo del ángulo de navegación resultó en una colisión catastrófica. La magnitud del choque sorprendió tanto a los tripulantes como a los observadores, y las reparaciones de ambos barcos fueron costosas. Aunque no hubo víctimas mortales, este incidente subraya lo peligroso que puede ser operar en espacios restringidos, donde una ligera desviación en los cálculos puede generar un desastre. La lección más importante aquí es que, incluso en situaciones controladas, la precisión es esencial para garantizar la seguridad. 6. El deslizamiento del puente de Baltimore, un error fatal. En 2024, Baltimore, Maryland, vivió una de las tragedias más impactantes de la navegación marítima cuando un barco llamado Dolly perdió el control y se desvió hacia un puente en pleno tránsito. El impacto causó el colapso del puente, resultando en la muerte de varias personas y en el derrumbe de estructuras cruciales. Las investigaciones revelaron que una combinación de fallos en la navegación y condiciones adversas contribuyó al desastre. Este evento resaltó la importancia de la coordinación y el monitoreo en tiempo real de las operaciones en puertos y canales, donde un solo error puede tener consecuencias fatales. La tragedia también sirvió como recordatorio de la vital necesidad de revisar constantemente los sistemas de navegación, especialmente en condiciones climáticas difíciles, para evitar pérdidas humanas y materiales. 7. El deslizamiento del puente de Rotterdam, otro golpe devastador. En 2020, Rotterdam vivió un accidente que, aunque no resultó en una tragedia de grandes proporciones, evidenció cómo pequeños errores pueden generar grandes desastres. Un barco de contenedores, mientras maniobraba en las aguas del puerto, sufrió un deslizamiento que lo hizo golpear uno de los puentes más importantes de la ciudad. Aunque el puente no colapsó completamente, el impacto causó daños severos y resultó en la pérdida de varios contenedores del barco, algunos de los cuales contenían materiales peligrosos. Este incidente subraya la importancia de una navegación precisa y controlada, especialmente en un puerto tan transitado como Rotterdam. El accidente también expuso las vulnerabilidades de las infraestructuras portuarias frente a errores humanos o mal cálculo en las maniobras. Las autoridades portuarias tomaron medidas inmediatas para reforzar los protocolos de seguridad, pero el desastre dejó lecciones valiosas para toda la industria. 8. Desmantelado, distorsionado y subido, un yate que no respetó las normas. En Grecia, un yate de lujo conocido como 007 causó un gran desastre debido a la negligencia de su capitán al no seguir las indicaciones del terreno. El barco, al no tomar las precauciones necesarias para evitar áreas con fondos poco profundos, terminó atascado y atrapado en el suelo, sufriendo graves daños en su casco y estructura. A pesar de las advertencias de los navegantes y las condiciones complicadas del área, el capitán continuó sin prestar atención a los detalles, lo que llevó a este incidente. Este tipo de accidentes demuestra la importancia de seguir las normas de navegación y de estar siempre alerta ante los riesgos potenciales, especialmente cuando se navega en zonas poco conocidas. La tragedia del 007 resalta cómo, incluso en un yate de lujo, un pequeño descuido puede resultar en un desastre costoso y peligroso. La lección es clara: nunca subestimar el terreno ni la importancia de la preparación. 9. Un Kelichen Head-on, el terror de dos barcos en colisión. Imagina estar en un barco y, de repente, ver cómo otro barco se acerca a gran velocidad en dirección opuesta. Esto fue lo que ocurrió en un incidente que involucró a dos grandes barcos en una colisión frontal, uno de los accidentes más temidos en el mar. Los tripulantes a bordo fueron testigos del impacto, mientras se anticipaba lo peor. El choque fue devastador, causando grandes daños a las embarcaciones involucradas y dejando a los pasajeros en un estado de shock. Este tipo de accidente demuestra lo impredecible y peligroso que puede ser el mar. A veces, un simple error de cálculo o una falla en la comunicación puede resultar en un desastre monumental. La colisión frontal entre los barcos resaltó la importancia de mantener la calma, la vigilancia constante y la capacidad de reacción en situaciones extremas, ya que una maniobra errónea puede resultar en consecuencias fatales. Suscríbete y acompáñanos a continuar en este viaje para descubrir los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 10. El barco idóneo, lección de paciencia en el mar. ¿Alguna vez te has sentido tan impaciente que te arriesgas a hacer algo estúpido? Eso es exactamente lo que le pasó a un capitán rico con un barco de $35 millones. En 2022, después de una renovación en Italia, el capitán decidió que no iba a esperar a que el nivel del agua bajara para pasar bajo un puente.
A pesar de las advertencias, intentó pasar a alta marea, lo que resultó en la rotura de la parte superior de su barco. La lección aquí es clara, la impaciencia puede ser costosa. Este error le costó mucho más que el valor del refit, pues enfrentó una reparación que podría haber elevado el costo total del barco. Un recordatorio de que, en el mar como en la vida, la paciencia siempre será recompensada. 11. La trágica caída del Vida Spirit. Imagina que estás disfrutando de un paseo en un barco histórico cuando, de repente, la nave pierde el control y se estrella contra una mansión de valor incalculable. Esto ocurrió en 2008 cuando el Vida Spirit, un barco en Estambul, sufrió un mal funcionamiento en uno de sus rotores, provocando que la nave se desvió y colisionara contra una mansión del siglo XVIII. Una propiedad de un médico otomano. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero la mansión quedó gravemente dañada. Este incidente subraya un principio fundamental: la precisión es clave, especialmente cuando manejas algo tan imponente como un barco. Además, nunca subestimes el poder destructivo de un accidente en un lugar histórico. 12. La destrucción de Infinity, la fuerza del viento. ¿Es posible que el viento haga que un barco colisione con un puente? En Alaska, un barco llamado Infinity protagonizó un accidente donde, a pesar de la destreza de la tripulación, un inesperado viento empujó la nave a estrellarse contra un puente. Este evento mostró cómo factores naturales pueden superar incluso la ingeniería más avanzada. La nave intentaba atracar, pero el viento la desvió, dañando el puente y causando pánico entre los pasajeros. Afortunadamente, no hubo heridos. Pero este incidente demuestra cómo el clima puede alterar drásticamente el curso de los acontecimientos, incluso en las situaciones más controladas. 13. La tragedia del MSC Opera, un choque inesperado. ¿Qué pasa cuando un gigante de los mares pierde el control? Eso ocurrió en Italia con el MSC Opera, cuando un fallo mecánico provocó que el enorme crucero chocara contra un barco más pequeño atracado en el puerto. El impacto fue estremecedor y captado por varios testigos que observaban desde la costa. Afortunadamente, el capitán logró alertar a los pasajeros con tiempo suficiente para evitar lesiones graves, pero el daño material fue significativo. Este evento puso en evidencia cómo incluso los sistemas más avanzados pueden fallar y la necesidad de tener planes de contingencia ante imprevistos. La tecnología puede ayudar, pero la acción humana rápida sigue siendo esencial. El incidente dejó una profunda huella en la industria, recordando que la navegación siempre implica riesgos y la preparación es clave para minimizar sus consecuencias. 14. El pánico a bordo del Harmony of the Seas. Imagina estar de vacaciones en uno de los cruceros más grandes del mundo y, de repente, todo se convierte en caos. Esto fue lo que vivieron los pasajeros del Harmony of the Seas cuando, durante un proceso de desmantelamiento, se produjo un fallo que desestabilizó el control de la nave. El barco comenzó a desviarse peligrosamente hacia una zona cercana a una piscina, generando pánico generalizado. Aunque finalmente se evitó un desastre mayor, la sensación de inseguridad fue real y dejó una marca imborrable en los presentes. Este incidente evidencia la fragilidad de las situaciones cuando algo sale mal, incluso en contextos que parecen completamente seguros. Los capitanes y la tripulación cargan con una enorme responsabilidad y cualquier error puede desencadenar momentos de terror. Un recordatorio de que, en el mar, todo puede cambiar en segundos. 15. Barco vs Barco, el choque del Carnival Glory. En diciembre de 2019, una escena insólita sorprendió a los turistas en el puerto de Cozumel, México. Dos cruceros de la misma compañía, el Carnival Glory y el Carnival Legend, colisionaron en plena maniobra. La parte trasera del Glory sufrió daños visibles, mientras los pasajeros observaban atónitos desde las cubiertas. Afortunadamente, no hubo heridos, pero la escena fue impactante y ampliamente difundida en redes sociales. Este accidente evidenció los riesgos que conlleva operar grandes embarcaciones en espacios reducidos. Las condiciones del puerto, el viento y un posible error humano fueron factores clave. Aunque la situación no escaló a una tragedia, sirvió de advertencia para toda la industria marítima. La precisión y la coordinación entre naves es fundamental. Un leve descuido puede terminar en una colisión colosal, incluso entre barcos del mismo operador. 16. Colisión en el MSC Harmonia, el error fatal. La ciudad hondureña de Roatán fue testigo en 2019 de una colisión inesperada protagonizada por el crucero MSC Harmonia. Durante una maniobra de atraque, el barco se deslizó fuera de control y terminó estrellándose contra una estructura portuaria
Las imágenes del accidente rápidamente circularon por internet, generando un debate sobre la pericia de la tripulación. Aunque no hubo víctimas ni heridos, los daños materiales fueron notables y el entorno local también sufrió consecuencias. Este evento reflejó lo complicado que puede ser maniobrar embarcaciones de este tamaño en zonas congestionadas. La más mínima imprecisión puede generar un impacto costoso, tanto en lo económico como en la reputación de la empresa. Fue un claro recordatorio de que la vigilancia constante y la planificación meticulosa son esenciales para evitar catástrofes en alta mar. 17. El accidente del carguero Milano Bridge. El 2 de febrero de 2006, el carguero Milano Bridge protagonizó un accidente en el puerto de Nueva York cuando perdió el control durante una maniobra de atraco. La embarcación, que transportaba contenedores, se desvió y colisionó con un muelle y varias estructuras cercanas. El impacto causó daños significativos a la nave y a la infraestructura portuaria, aunque no hubo víctimas fatales. Las investigaciones revelaron que el accidente fue producto de fallos mecánicos y errores de navegación durante un clima adverso. Este incidente puso en evidencia la importancia de la preparación ante condiciones climáticas difíciles y la precisión en la operación de grandes buques. A raíz del accidente, se reforzaron los protocolos de seguridad y las normativas de navegación en puertos congestionados para evitar futuros desastres. La supervisión técnica constante y la preparación ante emergencias son indispensables para evitar que el mar se convierta en un escenario de terror. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido emocionante, no olvides darle like, dejarnos tus comentarios, compartir este video y suscribirte al canal Grandes Curiosidades. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando el mundo juntos. Hasta la próxima aventura.